Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de April Jones. April Jones nace el 4 de abril del año 2007 en Machinleth, Gales. Este era un lugar tranquilo, una comunidad pequeña donde todos se conocían. April era la más pequeña de sus hermanos, era una niña muy especial, sus padres y sus hermanos la adoraban, siempre sonreía, era muy dulce y tenía una alegría que contagiaba a todo su alrededor. A ella le gustaba mucho coger su bicicleta y recorrer las calles del barrio y le encantaba nadar. Ella era una niña muy inteligente, desde que entró en el colegio aprendió súper rápido, ayudaba mucho a sus compañeros y esto hizo que no solo se ganara el cariño de sus compañeros, sino también de los profesores. Y con esto llegamos al 1 de octubre del año 2012. Ese era un día completamente normal. April fue a su clase de natación mientras que sus padres estaban en una reunión del colegio. Al acabar, recogieron a April y se fueron a su casa. También fue a casa de la familia una amiguita de April. Ellas pasaron toda la tarde juntas en casa de April viendo la tele, jugando, se escuchaban las risas de las niñas y alrededor de las 7 de la tarde April le dice a su madre si puede salir a la calle con la bicicleta. La madre no estaba muy conforme con esta idea porque ya estaba oscureciendo, hacía bastante frío porque estamos en octubre y bueno, le dijo en principio que no, pero luego la niña le dijo, venga mamá, que yo me he portado súper bien, voy a salir con mi amiguita, lo he hecho súper bien en el colegio y bueno, al final logró convencerla y le dijo que sí, pero con la condición de que no se alejara de la casa y que iba a ser un pequeño ratito. April se puso súper contenta, cogió su bicicleta y se fue a la calle junto a su amiga. Así pasa el rato, unos 20 minutos más o menos, cuando la madre de April sale a la puerta de la calle, abre y mira hacia los dos lados de la calle, obviamente en busca de April. Ella realmente estaba buscándola para decirle que entrara a la casa, pero al salir se da cuenta de que April no está en la calle y no solo eso, sino que no se escucha nada. April tenía la típica bicicleta que tiene las rueditas a los lados y siempre hace mucho ruido, hace mucho escándalo. Entonces era muy raro que ese ruido no se escuchara y tampoco se escuchaba a las niñas jugar. Tipo reírse, hablando, ni nada. Lo primero que pensó es que bueno, tal vez estaban jugando al escondite y la niña se había escondido y por eso no escuchaba nada. Ella empieza a llamarla, empieza a pasar por toda la calle buscándola, pero nada, empiezan a pasar los minutos y no la encuentra. Su madre cada vez iba más desesperada, iba por todas las calles del barrio, no solo por la de ella, iba gritando su nombre, pero la niña no salía. Esto era muy raro porque vale, la niña podría estar jugando al escondite y estar escondida, pero si está escuchando a su madre llamarla, muy probablemente ya hubiera salido. Recorriendo las calles desesperada, de repente se encuentra con la amiguita con la que estaba jugando April. Ella se acerca súper rápido y le dice que dónde está su hija, a lo que la niña, bastante asustada, le dice que es que estaban jugando, un coche se paró al lado de ella, April habló con el conductor, se subió al coche y el coche se fue. Tras esto, obviamente se vuelve desesperada a su casa e inmediatamente llama a la policía, que no tardó mucho en llegar, unos pocos minutos, y lo primero que hicieron fue pues hablar con la amiga de April, para que ella pues le contara más en profundidad qué era lo que había pasado. La niña dijo que era una furgoneta gris que la iba conduciendo un hombre que tenía barba, el pelo oscuro, que llevaba una chaqueta verde y un pantalón de chándal. Algo muy importante es que la niña dijo que April se había subido al coche por el lado del conductor. En Inglaterra los coches tienen el volante por el lado derecho y lo que le dijo la niña a la policía les hizo pensar que probablemente la persona que se había llevado a April tenía otro coche que no tenía el volante por el lado derecho, sino que lo tenía por el lado izquierdo. Me costó un poco entender esta parte del caso, pero creo que lo logré y se los explico a ustedes para que también lo entiendan por si tienen duda. Yo, en principio, pensé que la niña se refería a que April se había subido literalmente en el asiento del conductor, es decir, que la niña vio al conductor y que April se subió
literal encima del conductor, pero no era a esto a lo que la niña se refería, sino que se subió por el lado derecho. Por eso la policía llegó a la conclusión de que el volante estaba en el lado izquierdo, porque la niña no dijo que se subió junto al conductor, sino que se subió por el lado del conductor. La niña, al vivir en Inglaterra, está acostumbrada a ver que todos los coches tienen el volante por el lado derecho, y de ahí que sacara que se subió por el lado del conductor. Se da a conocer la desaparición de la niña. Desde el primer momento, toda la fuerza policial local fue movilizada y muchísimas personas se ofrecieron voluntarias para participar en la búsqueda. Como les digo, fue un gran despliegue para encontrar a la niña. Eran tantas personas que los servicios de limpieza ese día tuvieron que cancelarlos porque las personas trabajadoras estaban colaborando en la búsqueda. La noticia empezó a expandirse, los medios de comunicación solo hablaban de la búsqueda de April, las redes sociales se inundaron con la foto de ella y bueno, era algo increíble. En cuestión de horas todo el país sabía lo que estaba pasando. Para la búsqueda se utilizaron helicópteros, perros rastreadores, iban tocando puerta a puerta preguntando por la niña y revisando las casas. Eran muchísimas personas buscando por un montón de lugares, pero nada. No había ni rastro de la pequeña April. Como les decía, ya se había registrado toda la zona y los alrededores, pero nada, no encontraban nada. Es así como deciden expandir la búsqueda a los bosques y a las zonas más de campo que rodeaba toda la zona. Había un gran problema, que es que era noche cerrada, era completamente oscura, ni siquiera la luz de la luna iluminaba y no paraba de llover. Encima en esa zona, en la zona de bosque, era una zona súper complicada porque tenía zonas muy peligrosas, tenía barrancos, el suelo estaba resbaladizo porque no paraba de llover, es decir, estaba siendo una búsqueda muy complicada. Pero teniendo todo esto en cuenta, la policía igual no paró de buscar a la niña. Pasaron toda la noche recorriendo los bosques en busca de ella. A primera hora de la mañana, cuando salía el primer rayo de sol, habían muchísimas más personas voluntarias, ya no solo de la zona, sino de zonas más lejanas que se habían movilizado en coches, en trenes, en guaguas, o sea, de un montón de maneras para participar en la búsqueda. Como les digo, estaba haciendo un despliegue enorme. Todo el país se cubrió con las fotos de la niña e incluso en las carreteras más grandes donde se ponen estas vallas publicitarias enormes, pues esas vallas publicitarias también tenían la foto de la niña. La policía recibió cientos de llamadas de sospechas, de denuncias, de avistamientos, pero como que ninguna llegaban a nada. De repente la policía se da cuenta que entre tanta información había un dato que destacaba, que habían varias personas que habían nombrado. Este era un nombre, Mark Bridger. Este es un hombre de 46 años que vivía por la zona donde vivía la niña, encaja perfectamente con la descripción de la amiga de April y además es una de las pocas personas que en esa zona conduce un coche con el volante por el lado izquierdo. Quitando todo esto, varias personas habían afirmado haberlo visto por la zona donde desapareció la niña en la misma franja horaria. Y obviamente esto hizo que la policía se empezase a centrar en él y a investigarlo. Este hombre tenía varias denuncias por agresiones físicas, por hurtos, por conducir sin permiso y algunas más. La policía no lograba ubicarlo y lo que hizo fue buscar en su alrededor a todos sus amigos, a todos sus familiares, encontrar las direcciones de todas estas personas y de manera simultánea enviaron a diferentes agentes de policía a todas estas direcciones. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque querían llegar a las direcciones todas a la misma vez para que él no pudiera escapar. Porque como no sabían en qué dirección estaba, pues no querían que se les escapara. Pero bueno, esto no sirvió para nada porque no lo atraparon, no estaba en ninguna de las direcciones. No solo no estaba él, sino que tampoco estaba su coche. No lograban encontrar el coche. Poco después, un helicóptero de la policía capta a un hombre muy parecido y que está actuando de una manera muy extraña. ¿Por qué? Pues porque este hombre va paseando con su perro, el helicóptero lo capta, da varias vueltas sobre él, pero él no mira hacia arriba. Esto es algo que llama la atención de la policía porque lo lógico es que cuando tú ves un helicóptero lo miras y más si sabes que está dando vueltas encima de ti.
y él no lo miró en ningún momento. La policía desde el helicóptero da aviso a la policía de la calle y uno de los policías se acerca hasta él y le dice que se identifique, y efectivamente era Mark Bridger. En ese momento en el que él le dice que es Mark, le dice que ya sabe de lo que se trata, es decir, que ya sabe el por qué lo están persiguiendo. La policía le dice que dónde está la niña es lo primero que le preguntan después de que se identifique, y él le dice que es que todo había sido un accidente, que él la atropelló. En ese mismo momento lo detienen y de camino a la comisaría, cuando él está con la policía en el coche, él empieza a hablar, empieza a decir que es que él atropelló a April, que ella no respondía, que él se asustó y la subió al coche. Él dice que intentó reanimarla, pero que de los nervios se quedó inconsciente y que para cuando él se despertó, la niña ya no estaba. Según él, estuvo toda la noche buscando a la niña, no la encontró y a la mañana siguiente, cuando se despertó, se dio cuenta de que la foto de la niña estaba por todos lados. Obviamente la policía no lo creyó, empezaron las interrogaciones y con ellas muchísimas contradicciones. La policía tenía el testimonio de la niña que aseguraba que April se acercó al coche, que habló con él y que se subió por sus propios medios y que después él se fue. Pero igual Mark decía que no, que eso era mentira, que él la atropelló y que por eso la subió al coche. Algo bastante llamativo es que cuando April desaparece, este hombre se corta el pelo y se afeita la barba, como si tratara de parecer distinto. Esto a lo mejor de normal, pues dices tú, bueno, pues puede ser una casualidad, pero vaya casualidad que te vienes a afeitar la barba y a cortarte el pelo cuando una niña te vio y sabe quién eres. Él empieza a cambiar su versión, dice que estaba borracho, asegura que no se acuerda dónde está la niña, pero sin embargo sí que afirma que la niña ya está sin vida, pero que está en un lugar seguro. La policía trata de presionarlo para que diga dónde está la niña, o al menos, si ya está sin vida, que diga dónde está el cuerpo, pero nada, todo el tiempo miente. Ya teniendo en cuenta esto de que este hombre no iba a hablar, que todo lo que decía era mentira, deciden investigar su casa. Ellos llegan y según abren la puerta les llega un olor muy fuerte a productos de limpieza. La casa estaba caliente, la chimenea llevaba horas encendida, por lo que la policía decide llevarse la ceniza. Para ese momento en el que están recogiendo la ceniza se dan cuenta de que en distintos puntos del suelo y de la casa hay sangre. Tras analizar la sangre, efectivamente pertenece a April Jones y también investigan el coche de Mark, porque bueno, podría ser que lo que él estaba diciendo era verdad del atropello y pues se la podía haber llevado a su casa o cualquier cosa. Como les digo, investigaron el coche, pero llegaron a la conclusión de que no, que era inviable que él haya atropellado a la niña. Pues no había sangre, el coche no estaba abollado por ningún lugar, es decir, el coche estaba perfecto, no había ningún signo que dejara ver que había atropellado a la niña. Algo más tarde llegaron los resultados de las cenizas que habían recogido en la chimenea de este hombre y encontraron 17 fragmentos de huesos humanos y todos pertenecían a April. Estaba claro que él le había quitado la vida, sin embargo la policía aseguraba que él no se deshizo de esa manera de todo el cuerpo, es decir, que habría alguna parte del cuerpo que estaría escondida en algún lugar. Tenían que encontrar esas partes que faltaban para intentar velarla de la mejor manera posible, sobre todo para la familia, para que sintiera que de alguna manera la velaron, y por ello la policía pidió ayuda ciudadana y cientos de personas se prestaron voluntarias para ayudar en la búsqueda. Se rastrearon bosques, ríos, lagos, de todo, por todas las zonas. La búsqueda de este caso se convirtió en la mayor operación de búsqueda del país. Mientras todo esto pasaba, también estaban analizando todas las cosas que encontraron en la casa de Mark, como por ejemplo el ordenador, y en él encontraron una cantidad indecente de pornografía infantil. También se encontró que tenía fotos de víctimas de otros casos y por si fuera poco, este hombre tenía fotos de varios niños y niñas del barrio, entre ellas unas fotos de April y de su hermana mayor. Unos meses antes de lo ocurrido, Mark intentó seguir por las redes sociales a la hermana mayor de April. Ella le comentó a su padre que ese hombre la estaba intentando seguir. Su padre sabía quién era él, cuando eran más jóvenes pues se conocían. No eran amigos, pero sí eran conocidos, a lo que el padre le dijo que no,
que no lo aceptara. Y así fue, no lo aceptó. Realmente no es un dato que me parezca súper importante en el caso, pero sí que me parece importante que una jovencilla le haya contado a su padre, oye, este hombre mayor me está intentando seguir en las redes sociales. Creo que deberíamos inculcarle, sobre todo a los más jóvenes y a los que están entrando ahora en las redes sociales, pues que esto hay que hablarlo y que hay que tener muchísimo cuidado. Mark tenía 6 hijos con 4 mujeres diferentes y algo bastante curioso es que él, siempre que tenía alguna novia o se enredaba con alguna mujer, casualmente siempre tenía hijos o hijas y siempre eran pequeños. Él era un mentiroso, dijo que había servido a las Fuerzas Armadas del país, dijo que se tuvo que cambiar de identidad también, dijo que sus padres habían fallecido cuando era completamente mentira, incluso como la semana antes de todo lo sucedido, él estuvo con sus padres, o sea, era un verdadero mentiroso. También se investigó el teléfono móvil personal de Mark y se dieron cuenta de que el día que April desapareció, unas horas antes, él había llamado a 3 mujeres distintas para intentar quedar, como que necesitaba compañía, por así decirlo. Estas 3 mujeres lo rechazaron y tras ser rechazado, él cogió su ordenador y se puso a ver todo este contenido que yo les conté antes que tenía. Entonces, todo encajaba. Muy probablemente este hombre intentó contactar con estas mujeres para todos ya sabemos el qué, les dijeron que no. Miró este contenido, viendo el contenido habrá visto las fotos de April y todas las cosas que él tenía, salió a la calle, se encontró a la niña y se la llevó. Obviamente lo que les acabo de decir es cómo se supone que pasaron las cosas, no es nada confirmado. De repente aparece un testigo que afirma que a la mañana siguiente de la desaparición de April había encontrado a Mark caminando a las orillas de un río y llevaba una bolsa negra. En esa misma mañana, Mark también llevó el coche al taller y en el taller pues obviamente todo lo que se comentaba era sobre la desaparición de April porque había desaparecido la noche anterior. Supuestamente él, según los mecánicos del taller, dice como que estaba súper mal, como llorando, se mostraba súper afectado por la desaparición de la niña, como si fuese alguien familiar, alguien de él. Sin embargo, los mismos mecánicos dijeron que aunque se veía muy afectado, se notaba como que era muy falso. Todo el río fue registrado, pero no encontraron nada y viendo que esto no avanzaba, que este hombre solo mentía, que ya tenían bastantes pruebas en contra de él, deciden acusarlo formalmente de asesinato. Mark trabajó durante un tiempo en un matadero, por lo que se cree que probablemente este hombre, cuando le quitó la vida a la niña, puso en práctica lo aprendido en este lugar. Creo que se pueden hacer una idea de lo que les estoy hablando y algunas partes del cuerpo la metió en la chimenea y la quemó y las otras partes las escondieron, pero como les digo, nunca lograron encontrarla. Finalmente los padres de April tuvieron que velarla con lo poco que tenían y ese día muchísimas personas fueron a velarla desde puntos muy lejanos del país. Para enero del año 2013, 3 meses después de todo lo sucedido, empieza el juicio en contra de Mark y él se declara inocente del asesinato, pero dice que muy probablemente sí que es el responsable de la muerte de la niña. Durante el juicio mantuvo su versión del atropello, su versión de los hechos, aunque habían pruebas que certificaban que eso no era así. Igual él dijo que solo quería ayudarla tras haberla atropellado. A finales de mayo del año 2013, Mark es declarado culpable del asesinato de April Jones y es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la cárcel, un preso atacó a Mark hasta dejarlo casi sin vida, pero sobrevivió. La policía durante un tiempo siguió buscando el cuerpo, intentaron presionar a Mark de distintas maneras, ya él estaba condenado, o sea, nada iba a cambiar porque dijera dónde estaba el cuerpo, pero igual este hombre se mantuvo todo el tiempo en que no se acordaba. Las autoridades compraron la casa de Mark y un año después la demolieron delante de cientos de personas que querían ver destruido el lugar donde le arrancaron la inocencia a la pequeña April. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.